Hoy te voy a mostrar cómo hacer este lindo y útil perchero en mosaico, desde una tabla de madera cualquiera con materiales accesibles para todos y sin gastar de más. Comencemos. La idea de este proyecto es que reutilicemos alguna tabla que tengamos. Yo en este caso voy a usar esta, que era una tabla de cocina de madera, acá se puede ver. Un día la puse a lavar en el lavavajillas y no me había dado cuenta que eran dos tablas pegadas, entonces con el calor del lavavajillas se separaron. Si no tienes una tabla, que en verdad podría ser cualquier tabla, no importa que no sea lisa en los bordes porque le da un toque más rústico también, podrías adquirir estos retazos de Fibrofácil, MDF o Trupan que venden en las tiendas de mejoramiento del hogar, acá en Chile tipo Easy, Sodimac o más conocidas tipo Home Depot. Estos son súper económicos, son las obras que ellos les quedan de los proyectos y los venden en una sección especial en las tiendas. A mí, por ejemplo, esto me costó menos de $0.50 cada uno. Preocúpate si usas uno de estos que no sean muy delgados. Por ejemplo, este tiene 1 centímetro y está perfecto. Menos de eso no te lo recomiendo para este proyecto. Preparación base. Para lograr una obra duradera y una buena adhesión siempre es recomendable sellar la madera. Este es un proceso súper simple. Yo lo hago solamente con cola de carpintero, cola vinílica diluida en agua. La proporción que yo utilizo es 1 parte de agua por 2 partes de cola. Es decir, 1 cucharita de agua con 2 cucharitas de cola. Como mi tabla tiene una de sus caras más deteriorada, voy a utilizar como frente esta cara que está en mejores condiciones, pero de todas maneras la vamos a sellar por completo. Mezclamos bien. Como les decía, este hay que aplicarlo en toda la superficie, ambas caras y los costados. Antes de sellarla, debemos asegurarnos de que la tabla está completamente limpia y seca. Es un paso previo súper importante, también para asegurar una buena adhesión, porque si pegamos sobre partículas o sobre grasa, no vamos a tener la misma calidad. Apliqué la mezcla por los costados y por esta cara lo voy a dejar secar una media hora, 1 hora, y cuando ya esto no se pegue, lo voy a voltear para hacerlo por el otro lado. Terminé de sellarlo por completo, lo vamos a dejar secar bien, idealmente de un día para otro, y por mientras podemos avanzar en el diseño y en los ganchos. Te recomiendo lavar de inmediato el pincel para evitar que se ponga duro con la cola. Como gancho para colgar yo voy a utilizar estos tornillos escuadra, que los puedes conseguir en cualquier ferretería. A mí estos 3 me deben haber costado $0.50, son súper económicos, y mi idea es ubicarlos de esta manera. Voy a marcar la posición primero, los quiero a una altura de 5 centímetros. El primero lo voy a ubicar a unos 6 centímetros del borde. A este lado quizás lo voy a dejar un poquito más acá, unos 6,5 centímetros, porque se está angostando. Y el tercero lo voy a ubicar justo en el medio entre los dos. Voy a marcar la posición con el mismo tornillo. No los voy a fijar todavía porque me van a entorpecer mucho el trabajo. Por último, antes de trabajar en el diseño, voy a instalar el mecanismo para colgarlo, para que después no me interfiera el volumen que pueda tener al otro lado. Lo voy a hacer rápidamente para este video, pero si tú quieres ver un paso a paso detallado, te voy a dejar el link al video de 3 minutos en donde explico cómo hacer esto. Es importante primero marcar la posición en donde lo quieres. Yo voy a poner 2 para asegurarme de que tenga una buena sujeción, considerando que esto va a cargar peso. Y los voy a ubicar en los extremos, no tan pegados al extremo, como unos 6 centímetros de cada lado, equidistantes. O sea, si acá pongo 6, acá pongo 6. Decoración. Para el diseño se me ocurrió hacer algo con flores, integrando el gancho que vamos a poner acá
tenía estos botones y me pareció una buena idea hacer una mezcla de materiales. Por ejemplo, hacer unas flores así. Y tenía también gemas para el centro. Estas son de pasta de vidrio, las venden en tiendas de artesanías. Ubicarlo sobre el gancho, dejando el espacio para el gancho. Pero algo así. Y acá hacer unas franjas de azulejos verdes. Aquí te animo a que uses tu creatividad. No tienes por qué hacer esto mismo que yo estoy haciendo. Puedes usar artesanías, joyas de fantasía, no sé, venecitas, lo que tengas y lo que te animes a usar. Yo acá corté este papel de exactamente el mismo tamaño. Voy a ir traspasando un poco lo que quiero hacer, porque los azulejos sí los voy a tener que cortar más a medida para asegurarme de que quede como yo quiero. Es súper importante dejar espacio suficiente para el gancho. Voy a marcar principalmente la parte inferior de la flor, porque es donde va a coincidir con los azulejos. Voy a comenzar a pegar. El adhesivo que vamos a utilizar es cola vinílica o cola de carpintero, la misma que usamos para sellar, y es el mejor adhesivo para maderas. Este también seca transparente, entonces no va a interferir en nuestro diseño. Lo otro bueno que tiene es que te da unos minutos para ajustar la posición. No seca inmediatamente, entonces tú puedes poner las piezas de una flor, reposicionas y acomodas hasta que te quedes conforme. Para esta zona quiero simular como vegetación y para eso voy a poner unas franjas de azulejos verdes. Aquí estuve buscando retazos que tenía otros proyectos de distintos verdes. Hice unos trazos en el papel y los voy a marcar para después cortar mis azulejos. Si no estás familiarizado con esta técnica para trabajar mosaicos con azulejos, te voy a dejar dos videos en donde enseño a hacer esto de manera simple. El primero es una introducción al mosaico con azulejos en donde no requieres herramientas para trabajar, y el segundo ya es un curso completo en donde te enseño cómo cortar figuras específicas con las formas que queremos y a utilizar las herramientas básicas para mosaicos con azulejos. Voy a marcar cada una de mis piezas para no confundirme. Ahora voy a pasar mi dibujo a papel diamante. Al menos esta es la forma en la que yo trabajo los mosaicos con azulejos. Puede que tú tengas una distinta. Para cortar los azulejos vamos a comenzar marcándolos con nuestro papel calco. Todo esto te lo explico en detalle en los videos que te dejé recién. Marcamos con el marcador de vidrio y cortamos. Para sacar estos cortes más pequeñitos usamos la tenaza devastadora o de azulejos. Voy a ir pegando esta sección ya para ver cómo va quedando. Recuerden ir dejando ese espacio entre las teselas para el fragua pastina. Terminé con la zona de los azulejos, así que lo voy a dejar secar bien esta mañana antes de fraguar o empastinar. Fragua pastina. Esto ya secó y ahora voy a proteger las zonas que no quiero que se manchen con pastina con cinta de papel o cinta de enmascarar. Yo quiero poner fragua pastina solo en la zona verde, los botones los quiero dejar más libres. Si tienes un diseño como el mío, tómate el tiempo necesario para esto porque hace una gran diferencia.
y simplifica bastante la etapa de la limpieza. Yo opté por dejar la madera aquí desnuda al descubierto porque me gusta cómo se ve esta mezcla, pero si tú quisieras podrías mosaiquear todo o decorar por completo la tabla. Todo va de acuerdo a tu gusto. Yo elegí un polvo de fragua o pastina color marfil. Mezclamos el polvo con un poco de agua. Y como saben, a mí también me gusta agregarle un poco de cola para que tenga un efecto más compacto cuando seque. Es solo un poquito. Y vamos a revolver. Queremos encontrar una textura tipo mantequilla de maní, pero vamos a ir agregando agua de a poco para evitar pasarnos, porque si nos pasamos vamos a tener que poner más polvo. Esta es la textura que busco. Voy a aplicar con mis manos para tener más control, considerando que no quiero en toda la superficie, sino en este sector más acotado. Voy a poner especial cuidado aquí en los costados, en los bordes, para darle una terminación. También le puse papel, cinta de papel en esta zona. Tengo todo cubierto, estoy eliminando los excesos para hacer una limpieza más fácil después. Voy a dejar secar unos 5 minutos antes de comenzar a limpiar con la esponja húmeda. El remanente de pastina no lo eliminamos hasta terminar todo el proyecto por si necesitamos hacer algún ajuste. Estrujamos bien. Esto está bastante limpio porque era un proyecto pequeño. Pero de todas maneras, vamos a pasar la esponja. Vamos a revisar si nos falta ajustar algo. Vamos a eliminar los excedentes. Si nos queda algún orificio pequeño, vamos a alisar aquí los bordes. También aquí aprovechamos de eliminar cualquier marca que tengan nuestros azulejos. Listo, lo voy a dejar secar unos 10 minutos antes de hacer la limpieza final con el paño seco. Por mientras voy a limpiar todo esto. Esta agua la botamos por la taza del baño para que no tape las cañerías. Y esto lo seguimos manteniendo y cuando ya terminemos el proyecto lo eliminamos en la basura. Este es un calcetín viejo. Lo importante es que esté seco y que no vaya dejando pelusas. Así que ve lo que puedes reutilizar en tu casa. Voy a sacar la cinta para revisar si necesita algún ajuste. Con un palito de madera, tipo brocheta, voy a ajustar estos bordes. Ganchos y detalles finales. La pastina secó por algunas horas y ahora voy a instalar los ganchos. Ya tengo marcada la posición. Simplemente ahora voy a ir ubicándolos hasta la altura que yo lo quiero. También procurando que esto no pase hacia el otro lado. Si tú tienes otro material, implemento que creas que te funciona bien como gancho, está perfecto. Esto es lo que a mí se me ocurrió. Si utilizas estos mismos, procura de que vaya quedando de manera recta y no lo vayas a poner diagonalmente. En un punto se torna un poco difícil de girarlo. Si ahí tienes a alguien con más fuerza en la casa o conoces de alguna herramienta para girarlo, te puede ayudar. Para terminar de fijar la posición de mis ganchos y más que nada por seguridad, voy a poner una capa de cola. Voy a poner unas perlitas aquí sobre las flores para disimular un poquito los orificios de los botones. Ahora, si a ti te gusta así, está perfecto. Voy a utilizar un adhesivo universal, considerando que ya el soporte no es la madera, sino que son los botones, que son probablemente plásticos. Importante que el adhesivo seque transparente, igual que la cola. Si tienes una superficie de madera cualquiera o tabla y no estás seguro si te sirve para este proyecto, te voy a dejar el link a un video cortito en donde enseño a preparar cualquier superficie de madera para mosaico. Aquí está el perchero terminado. Le puse una cadenita aquí, corté un trozo y lo pegué para disimular la unión entre el gancho y la superficie de madera. Está listo para ser colgado.
Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.